educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa adscrito a la licenciatura en educación, en educación con orientación en pedagogía e innovación educativa. El día de hoy me complace tener un invitado de lujo, un docente que lleva bastante trayectoria dentro de nuestra universidad, desempeñándose en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales. Me refiero al maestro en gestión de tecnologías de la información, Israel Durán Encinas. Maestro, muchas gracias por atender la invitación el día de hoy. El día de hoy traemos un tema bastante interesante a la charla, un tema que está muy acorde a las necesidades del contexto educativo actual, que es el desarrollo de tecnologías inclusivas. Antes de iniciar con esta entrevista, quisiera dar pie a agradecer a las personas que forman parte del equipo de trabajo de Ecoeducativo al Sonido de la Pedagogía, quien es la doctora Magda Valdés, responsable de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa y asimismo coordinadora del programa. Asimismo a la doctora Marta Piña Centella, quien es jefa del Departamento Académico de Humanidades y brinda las facilidades para la presentación de este programa. Antes de iniciar, maestro, me gustaría dar una pequeña semblanza respecto a su trayectoria académica y profesional. El maestro Israel Durán Encinas es profesionista en el área de gestión de tecnologías de la información, con experiencia en análisis de sistemas, programación web y móvil, electrónica básica, tecnologías inclusivas y coordinación de proyectos. Desde hace 7 años se desempeña como profesor investigador en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales, donde imparte asignaturas relacionadas con la programación, orientando a los estudiantes en metodologías de resolución de problemas, diseño de algoritmos y desarrollo de soluciones eficientes y creativas. Además de eso, dentro de su trayectoria profesional, forma parte del Grupo de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas e Innovación Educativa y participa activamente en la coordinación, seguimiento y desarrollo de proyectos en el taller de desarrollo de software, además de colaborar en diversas actividades administrativas y académicas dentro de la institución. Un trabajo bastante amplio, maestro. No sé si quisiera añadir algo más a su presentación. Gracias, Jesús, por la invitación y muchas gracias por el espacio, la oportunidad que se nos da de estar aquí presentes. No, nada más complementar que me equivoqué, son más de 10 años de experiencia. Perdón. Sí, Y muy bien, muchas gracias. no hay ningún inconveniente. A veces, pues, el tiempo también pasa muy rápido Sí. dentro del trabajo académico y docente, y es muy importante también tener este espacio y la oportunidad de poder compartir esta charla referente a un tema tan importante como son las tecnologías inclusivas. Y me gustaría partir esta charla preguntándole, conceptualizando dentro de la audiencia, ¿qué podemos entender nosotros como tecnologías inclusivas? Muy bien, yo te agradezco la invitación y la oportunidad de que conozcan un poco lo que hacemos aquí en la universidad y trataré de aterrizar las preguntas y los temas en cosas que hacemos aquí en la universidad que quizás otras personas no conocen o no saben el propio trabajo que hacemos aquí en la universidad. Y para iniciar el tema, primero comentar pues que las tecnologías inclusivas son todas aquellas soluciones que están pensadas para que todas las personas puedan utilizar la tecnología o usar estas tendencias sin necesidad de alguna adaptación o de algún costo extra, ¿no? Estamos hablando de herramientas, dispositivos, plataformas, sistemas, diseños que están pensados para garantizar que todas las personas tengan acceso a estos recursos, ¿no? Independientemente de sus capacidades o de alguna situación específica que puedan utilizar estos recursos. Y esto pues obviamente nos lleva a garantizar la igualdad de condiciones al acceder a estos recursos. En términos muy generales, eso es son las tecnologías inclusivas, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues es muy importante traer a colación el hecho de que hay bastante trabajo desarrollado dentro de la universidad, sobre todo en el Departamento Académico de Sistemas. Muchas veces
son temas que hay que atender más que nada dentro de una responsabilidad académica, sino dentro de la responsabilidad social que demanda la universidad. Y es indispensable pues también manejar este tema, ¿no? Por eso aprovecharía también preguntarle por qué es tan importante hablar de inclusión en el desarrollo tecnológico. Bueno, como todos sabemos, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y se ha convertido en parte ya de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos una vida digital en la que muchos procesos ya se pueden realizar a través de tecnología, no estamos hablando de trámites de gobierno o de salud, por ejemplo, realizar una cita en el IMSS, pues nos lleva desde la aplicación móvil, lo tienes que hacer, ¿no? En cuestiones de educación, educación en línea, la banca electrónica, todos los procesos que anteriormente realizábamos en persona, en una sucursal, pues ya los estamos pasando a una era digital donde todo lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar, con acceso a internet y a un dispositivo móvil, ¿no? Lo laboral, en la vida en general ya estamos muy acostumbrados, entonces es muy importante que estos avances tecnológicos puedan ser utilizados por todas las personas, no nada más por algún grupo, ¿no? En especial considerando que existen brechas digitales, por ejemplo, comunidades rurales donde no todos tienen acceso a la tecnología, donde la conectividad o el acceso a Internet es escaso. Entonces es muy importante al día de hoy para que todos tengan acceso en igualdad de oportunidades. Además, considerar que organismos nacionales e internacionales han definido dentro de sus objetivos, como los Objetivos de Desarrollo 4 y 10, donde implican educación de calidad como un derecho, entonces involucra todo esto, ¿no? Y también la reducción de desigualdades, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que estas tecnologías puedan ser accesibles para todos y de esta manera no dejar a nadie afuera. Sí, que sería bueno también preguntar qué sectores sociales son los que más se benefician dentro del ámbito de las tecnologías inclusivas. Bueno, obviamente en las tecnologías inclusivas apoyan por obvias razones a personas con discapacidad, a adultos mayores, a la población en general y a la sociedad en general también, ¿no? Es muy importante que consideremos que en algún momento todos podemos llegar a requerir alguna asistencia o ayuda, ¿no? De manera temporal podríamos tener algún accidente o alguna situación en la que yo necesite alguna tecnología inclusiva, ¿no? Entonces, este beneficio es para todos. Sí, que de hecho hace unos días navegando un poco en las redes sociales me encontré en la página del departamento que había asistido a un proyecto de tecnologías inclusivas, creo que con adultos mayores, no sé si nos pueda platicar un poquito del proyecto. Claro, en el departamento trabajamos, en el departamento de sistemas computacionales trabajamos muchos proyectos, pero dentro de los más recientes, precisamente estamos hablando de capacitación y de la brecha digital para adultos mayores, ¿no? Que puedan acceder a ciertos recursos, por ejemplo, crear un correo electrónico, hacer una transferencia electrónica, cómo enviar un mensaje. Y dentro de nuestros mismos salones hemos investigado y algunos padres de familia o abuelos no tienen idea de cómo mandar un correo. Y obviamente esta limitación de poder de no acceder a los recursos digitales, pues nos lleva a otros factores como la inclusión laboral, la inclusión social, la participación en la sociedad, pues se ve limitada bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, estamos planeando junto con la Paz Ciudad del Aprendizaje y el DIF, hacer algunos cursos para actualizar a los adultos mayores en el uso de estas herramientas y de estas tecnologías. Además, tenemos muchísimos otros proyectos, ¿no? De, por ejemplo, aplicaciones educativas, aplicaciones para que un niño pueda tener un primer acercamiento al braille, la traducción del lenguaje de señas, tableros inteligentes. Hemos trabajado muchísimos proyectos en el departamento. Sí, que da esta parte también a la responsabilidad social en el hecho de que estamos en un contexto cambiante dentro de la educación, en el cual pues los estudiantes se les demanda, ¿no? Que tengan cierta capacitación dentro del uso de plataformas, de las dinámicas de comunicación respecto a uso de correo electrónico, pero dentro del ámbito familiar pues muchas veces existen deficiencias dentro de este campo, sobre todo los padres de familia o tutores que pues
no comprenden al 100%, ¿no? El por qué a veces al hijo, a la hija hay que comprarle una computadora, por qué tienen que estar cercanos a las herramientas. Y sobre todo, pues sería interesante también preguntar esto desde el campo de usted como docente en el ámbito de sistemas computacionales, donde pues es prácticamente requerido el uso de un dispositivo. Ciertamente el departamento pues brinda las facilidades con los centros de cómputo, pero no ha existido, por ejemplo, alguna situación donde algún padre de familia haya venido a preguntar que por qué se pide cierto equipo de cómputo o algo así. Pues pareciera increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos tenido alumnos, y supongo que pasa en otras carreras, ¿no? Que de entrada no saben mandar un correo. Y en el título del correo te mandan el mensaje, ¿no? Ujú. Y hay gente que no, pues no, nunca se ha involucrado en estas tecnologías. Imagínate ahora un adulto mayor, ¿no? Alguien que le tiene miedo a un celular, pues es complicado, ¿no? Sí se han acercado padres de familia, adultos mayores, obviamente, y es parte de la importancia de la universidad, ¿no? Poder acercar a todas las personas a estos recursos, ¿no? Obviamente, como profesor, tú tendrías que estar capacitado para poder apoyar a otras personas en el uso de tecnologías inclusivas principalmente. Sí, que en este aspecto, pues, ¿qué papel jugarían las instituciones y el gobierno en cuanto a la parte educativa del uso de tecnologías, sobre todo en cuanto a políticas públicas pertinentes? Bueno, desde mi opinión, yo considero que al gobierno lo que le corresponde es gestionar políticas públicas que garanticen la accesibilidad y como un derecho, ¿no? Obviamente también que puedan invertir en recursos tecnológicos, en herramientas, en tecnologías para que apoyen estas decisiones, ¿no? De nada sirve estar capacitado si no tienes los recursos, ¿no? O al revés, si tienes personal muy capacitado para el uso de herramientas, pero no se tienen los recursos para comprar estas herramientas. Y por otra parte, pues garantizar también que esas leyes y normas se puedan cumplir, ¿no? Sancionar, por ejemplo, eh, alguien que no cumpla estas políticas, pues establecer alguna sanción para que todos las apliquemos, ¿no? Y por parte de las universidades o instituciones de educación, creo que lo más importante es que puedan capacitar a los docentes en el uso de estas herramientas y tecnologías inclusivas para que los alumnos que van entrando pues tengan acceso a contenidos, a estrategias, a dinámicas que sí les puedan servir, ¿no? Porque al final de cuentas, el hecho de que un alumno se vea limitado en su acceso a la educación tiene implicaciones futuras como, bueno, se va a ver limitada también su acceso a un empleo, a su integración a la sociedad, a su participación y obviamente lo principal, las barreras y limitaciones del aprendizaje, ¿no? El no tener por ejemplo, en una materia, ¿no? No tener el contenido de una manera que pueda ser accesible para todos, pues me limita a que no puedo aprender, ¿no? Y por obvias razones, muchos alumnos se dan de baja o no continúan sus estudios por esos motivos, ¿no? Por eso es muy importante que, bueno, si tú ya tienes el contenido de tu materia, lo puedas digitalizar, convertirlo en un video con subtítulos, en descripciones auditivas, quizás para que otras personas lo puedan acceder, ¿no? Sí, que en ese sentido, pues, ¿cuáles serían las principales barreras que existen para la implementación y sobre todo para el desarrollo de tecnologías inclusivas, no solamente a nivel estatal, sino a nivel país, que usted detecte o dentro de su experiencia en el trabajo colaborativo con colegas, pues, esté este tema sobre la mesa? Ok, bueno, de manera muy general en el país yo considero que algunas de las barreras que impiden este crecimiento pueden ser la conectividad. Por ejemplo, obviamente en zonas rurales no se tiene el acceso a internet todavía, ¿no? Y la conectividad pues es complicado, ¿no? Si no tienen una antena o si no tienen señal satelital, ¿no? También otra limitación creo que sería costos muy elevados. Algunas tecnologías sí pueden llegar a tener costos muy elevados, sobre todo pensando en que una solución eh, puede ser muy distinta dependiendo de la persona, ¿no? No es lo mismo un niño o un adulto mayor con la misma discapacidad, pues tienen necesidades diferentes incluso. Y también otra limitación yo creo que sería la falta de políticas, ¿no? No hay demasiadas políticas que puedan garantizar el acceso a recursos, ¿no? También
En general, la falta de contenido en universidades ya preparado para, con subtítulos, con traducción de señas, etcétera, con lenguaje de señas, perdón, y contenido accesible en general, ¿no? Y también creo que otro problema es la falta de conciencia como ciudadanos, ¿no? Que a veces no hacemos cosas y no pensamos que eso podría llegar a afectar a otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? A mí, un caso muy personal que recuerdo es, por ejemplo, en mi calle, en mi manzana, y de repente te encuentras en la misma calle un carro estacionado sobre la banqueta, una persona que está construyendo, que tiene bloques y grava en la banqueta, y otra persona que la reja sobresale a la banqueta, ¿no? O la tienen obstruyendo la banqueta. Imagínate un adulto mayor que tiene que estar en silla de ruedas o con una andadera, pues lo complicado que sería esa calle nada más pasarla, ¿no? De repente abren un puesto de un café, una tiendita, y sobresale de la calle una barra o una sombra y obstáculos que a veces tú vas de noche y te puedes llegar a golpear. Y me ha pasado, ¿no? Que me golpeó. Ahora imagínense un adulto mayor que tiene limitaciones al caminar o que tiene debilidad visual, ¿cómo le va a pasar en ese punto, ¿no? Y eso es parte del problema que yo considero también, que no tenemos una cultura de respetar a los demás, ¿no? Sí, que en ese sentido, pues podríamos trasladarnos un poquito más al concepto de tecnología en su base, que pues en realidad son las herramientas Ujú. del diario vivir. Y me gusta mucho ese ejemplo que nos acaba de brindar sobre pues esta omisión que puede existir por parte de la previsión de que la calle es de libre tránsito para los demás. Y vaya, el uso de alguna andadera, el uso de algún bastón, pues es una herramienta que las personas están utilizando y si no tenemos la conciencia de, pues vaya, el otro también tiene necesidades, pues a pesar de que nos traslademos un poco más a tecnologías un tanto más avanzadas, si no tenemos la suficiente empatía partiendo de las herramientas básicas que se usan en el diario vivir, pues vaya, introducir software, introducir plataformas para alguien que quizás no tenga tanta conciencia al respecto, pues sí puede ser un tanto más complicado y sobre todo si no existe este sentido de empatía, ¿no? Que también pues sería interesante preguntarle, ¿no? ¿Qué dificultades puede tener una persona con discapacidad? Haciendo un poquito más amplia la pregunta en el sentido, primeramente, de las dificultades motrices o cognitivas que puede llegar a tener o las barreras de aprendizaje, dicho de mejor manera, o también el desconocimiento digital que tenga. ¿Qué barreras serían un poco más pronunciadas? Bueno, en este caso eran ejemplos, claro, de los problemas que yo considero que son una barrera, ¿no? La conectividad, costos elevados y la falta de empatía, ¿no? Bueno, en el caso de la pregunta, y bueno, la falta de empatía es un factor que, a pesar de que el ejemplo era sobre una discapacidad motriz, en este caso no pensar en los demás personas, ¿no? No pensar en que otras personas van a acceder a un recurso que yo como profesor estoy realizando y lo considero que todos, bueno, erróneamente no consideramos que todos lo van a poder acceder y consultar. Y el no pensar en otras personas, pues eso me hace omitirlas o excluirlas y no lo preparo mi contenido, ¿no? Y en general, y pues cada discapacidad tiene obviamente especi- características muy especiales que se deben de atender, ¿no? Sobre todo si es motriz, pues tendrían que ser adecuaciones a las instalaciones, al aula, pero en el caso de las auditivas o visuales, pues ya estamos hablando más de contenidos digitales donde existen muchísimas soluciones. Por ejemplo, lectores de pantalla, es software que permite eh, describir con voz, obviamente, un texto que se está visualizando en pantalla, ¿no? Alertas visuales, traductores, incluir subtítulos, cositas muy pequeñas, o en su caso, por ejemplo, aquí en radio utilizan mucho incluir un intérprete mientras está el video, etcétera. Son cosas que se van adaptando o que van ayudando dependiendo del tipo de discapacidad, claro. Sí, y en ese sentido, pues me sería interesante preguntarle también.
¿Cuál sería la de las características que me ha mencionado o atenciones a discapacidades que se presentan con la que quizás más ha empatizado en el desarrollo, digamos, la discapacidad visual, la discapacidad motriz, o cuál ha sido, por ejemplo, la más compleja o que más le ha llamado la atención en el desarrollo de tecnologías que ha tenido oportunidad de trabajar? Bueno, como departamento académico de sistemas computacionales se han trabajado muchísimos proyectos y muchísimos temas, ¿no? Pero en lo personal he trabajado mucho con ceguera y con debilidad visual, Ajá. sobre todo porque considero que un proceso muy importante es en los niños el iniciar el aprendizaje de braille, obviamente, ¿no? Y este aprendizaje es un proceso que ocurre igual como el leer y el escribir, ¿no? Desde niños aprendemos a leer y escribir, y en el braille también ocurre esto, ¿no? Poder escribir y leer. Y la introducción al braille, obviamente los padres de familia utilizan objetos como pelotitas, carteras de huevo, y figuras tangibles que pueden utilizar para aprender la configuración del braille. Pero es un proceso complicado porque a veces los papás no tienen idea o no conocen ese sistema de braille o esa configuración de puntos. Y nosotros, nuestra tarea pues es facilitar, ¿no? Y a través de dispositivos, de prototipos, de proyectos, hemos logrado hacer dispositivos que a través de puntitos, de botones, permiten simular lo que es la lectura y la escritura del braille. ¿Para qué? Para que un padre de familia o tutor pueda apoyar este proceso en los niños, ¿no? En lugar de utilizar cartones o figuras de pelotas de plástico, ¿no? Y es muy interesante eso, a mí me gusta mucho apoyar, sobre todo con niños, y me ha tocado conocer casos. Aquí acudió una madre con su niña que precisamente ella, fíjate cómo le quería enseñar a su hija a leer y escribir, pero ella lo que hacía es que con una pistola de silicón escribía las letras. Entonces, cuando su niña iba a la escuela, ella, su intención pues no era mala, era buena que aprendiera, pero no era la forma correcta. A ella no le servía de nada tocar el relieve de la letra A hecha con silicón, cuando ella lo que debería de aprender era braille, ¿no? Entonces, a veces no todos tienen la capacidad o los recursos o el conocimiento para poder enseñarles y pues me gusta mucho apoyar en este proceso con proyectos que faciliten la introducción al sistema braille. Son proyectos que he trabajado. Sí, que en ese sentido, pues el braille también pues ha tenido pues cierta evolución, ¿no? Dentro del campo tecnológico. No sé si nos pudiera compartir también cómo se ha dado, que pues al principio se trabajaba con especies de libros, ahorita pues ya tenemos al alcance un poquito de tecnología más avanzada. No sé si nos pudiera platicar Sí, algún claro. proyecto. Eh, en general, pues sabemos que el sistema braille es una configuración de puntos que suben y bajan o que están en relieve y con los dedos podemos tocar, identificar y poder leer algo, ¿no? En este caso, pues es un proceso que ha ido evolucionando, ¿no? Obviamente, desde una hoja con una regleta pueden ir escribiendo y marcando, pero es un proceso que desde niños se empiezan con objetos muy grandes, ¿no? Obviamente la capacidad motriz de un niño no es muy fina y pues él tiene que iniciar con objetos muy grandes, tocándolos, etcétera. Y esto ha ido evolucionando. Actualmente tenemos teclados ya que permiten traducir, digamos, un texto o algo y lo vas sintiendo, ¿no? Para poder traducir, digamos, un libro o algún contenido. Y esto ha ido evolucionando y eso hace que más personas tengan acceso a contenido, ¿no? Existen muchísimas adaptaciones también para celulares, lectores de pantalla, aplicaciones, incluso los sistemas operativos de las computadoras o de los celulares, pues ya están preparados con más funciones que permiten este tipo de sistemas, ¿no? Sí, que sería bueno preguntarle también la importancia de la capacitación docente dentro del campo de las tecnologías inclusivas. ¿Qué tan requerida es? ¿O sería más bien el equipo que desarrolla la plataforma quien capacita al entorno donde se está aplicando? ¿O tener ese acompañamiento con el docente para también inmiscuirlo dentro del uso de la herramienta? Bueno, yo considero que es una responsabilidad de las instituciones y también de los profesores, estar capacitados, ¿no? Como lo decía hace un momento, quizás se puede tener el recurso o las herramientas, tecnologías, pero si no estás capacitado,
no sirve de nada, ¿no? Y en general deberíamos de estar todos capacitados para atender porque no sabemos, es decir, no sabemos si el día de mañana voy a tener un alumno con ceguera, con algún problema auditivo, con alguna debilidad visual y no sabemos cómo apoyarlo, ¿no? A mí me tocó un caso muy curioso, yo tenía un alumno que eh, fíjate, desconociendo el problema, ¿no? Y estaba yo dando mi clase de programación, yo doy materias relacionadas a la programación, obviamente utilizo mucho el proyector, utilizo la computadora, regularmente apago la luz en mi clase y, y todos los alumnos ponen atención y yo tenía un alumno que se empezaba a dormir. Todo el tiempo se empezaba a dormir y yo pues hasta me enojaba como maestro, no se me hacía una falta de respeto. Pero yo no sabía que él tenía un problema, ¿no? Y él lo que realmente hacía es que se agachaba la cabeza y tenía un problema y pues no lo sabía, ¿no? Entonces a veces sí debemos de estar capacitados para saber cómo atender a un alumno y para obviamente transmitir el conocimiento, ¿no? De una manera eficiente. En este caso, con este alumno, me resultó muy eficiente que me escribiera por WhatsApp. Él tenía problemas para hablar, entonces todas sus preguntas y las instrucciones, todo con él era por WhatsApp. Lo escribía perfecto y así pudimos sacar el semestre muy bien. Sí que a veces son pues estrategias de inclusión que realizamos pero que no vienen en el manual. O sea, ciertamente pues nos falta mucho trabajo como instituciones. No hablo solamente de la universidad, hablo a nivel general. Pues varias instituciones todavía como que tenemos que tener este trabajo de qué es verdaderamente la inclusión, ¿no? Y sobre todo qué herramientas tenemos que muchas veces, y me atrevo a decirlo, corríjame si no es lo correcto, herramientas que ya tenemos dentro de nuestro accionar cotidiano son herramientas que nos pueden facilitar dentro de la inclusión, pero como no les vemos esa etiqueta de herramienta inclusiva, la descartamos totalmente, pero nos puede apoyar. Por ejemplo, teniendo este caso, a mí también me tocó un estudiante que le hacía reflejo le dañaba un poquito más el ver el proyector directamente. Entonces creo que también se inclinaba un poco. Yo Ujú. la estrategia que utilicé fue subirle la presentación y decirle tú vela desde tu teléfono si te Claro. es más factible. Y él ahí la iba siguiendo. Pero muchas veces, y siento que es un problema que se suscita, llámese sistemas, llámese humanidades, llámese pesquerías, llámese ciencias sociales, llámese economía, es también la pena del estudiante a referirse acerca de la barrera de aprendizaje que está presentando. Y eso es algo que también deberíamos de atender. ¿Cómo siente usted que el estudiante podría sentirse un poquito más en confianza para externarnos su necesidad? Bueno, fíjate que tocaste un tema muy interesante, ¿no? De que tú también has tenido una experiencia, ¿no? Yo, como departamento, reconozco que se han implementado estrategias Sí, muy bastantes. importantes para atender estas situaciones, ¿no? Y obviamente un alumno no va a llegar y te va a decir tengo un problema o tengo una situación que no lo va a hacer. Y a nosotros se nos informa y una estrategia que te menciono ha funcionado es que en el departamento de sistemas se hizo una herramienta Mm. en la cual se les da seguimiento a los alumnos y este seguimiento no solo es como profesor, también es como jefatura y como padres de familia y como experto en el tema se les da seguimiento. Ahí tenemos una bitácora donde podemos ver el Cardex del alumno, podemos ver, consultar sus calificaciones, pero algo muy importante, esta herramienta funciona como un expediente. Entonces, si el alumno ya va en séptimo semestre, yo con acceso a esta plataforma puedo ver las experiencias y las estrategias que han utilizado maestros de sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero para poder comprender un poco más al alumno, porque a veces nos llega un alumno y no sabemos nada de él y obviamente nos damos cuenta que necesita alguna ayuda, ¿no? Pero si no conocemos su pasado, qué herramientas han funcionado, qué tecnologías, tú mencionaste el ejemplo del brillo de la pantalla. Quizás a ti te funcionó cambiar el color de fondo. A lo mejor tú implementas un fondo negro y el texto en blanco y eso le ayuda a él. Eso lo puede saber el profesor que le va a dar clases el siguiente semestre y ya tiene un contexto en el cual puede apoyar más al alumno. Considero que
como departamento se han implementado muy buenas estrategias para dar seguimiento a los alumnos. Sí, de hecho esa plataforma a mí me tocó trabajarla todavía cuando tenía un tanto más de materias ahí en sistemas y pues sí es un acierto muy importante y sobre todo yo siento que ahí el mayor reto es el coordinar el trabajo de academias porque pues ciertamente como docentes pues a veces sabemos que si es un docente de asignatura pues va a tener clases en otra institución Mm. o, por ejemplo, pues el profesor tiempo completo, pues está dentro de sus proyectos también que tiene que estar generando para pues mantener esta dinámica de trabajo. Entonces, pues ahí la mayor tarea es coordinarnos entre todos, ¿no? Y saber que todo este trabajo es en beneficio de los estudiantes, pero sobre todo para una, pues digamos, salud del proceso de enseñanza-aprendizaje porque si tenemos un estudiante que no está participando al 100% de la dinámica de la clase, salvo por esas adaptaciones que puedan existir, pues es un estudiante que está siendo totalmente excluido. Y al Claro. final de cuentas, pues fomenta las aristas en deserción, bajas calificaciones y sobre todo que el estudiante no se siente identificado dentro de su grupo. Porque si al estudiante le da pena comentarle al docente cierta necesidad, con sus compañeros todavía se siente un poquito más aprensivo, pues si los compañeros pues dicen, pues es que no es alguien que se adapte totalmente a la clase Ujú. y perdura este ciclo a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante usar estas herramientas, ¿no? Poder tener un apoyo como profesor de saber la experiencia que han tenido otros maestros y qué estrategias funcionaron, ¿no? Porque entonces, si yo ya tengo un antecedente, tengo una bitácora de lo que han hecho otros profesores, en mi planeación, en mi programación de la materia, yo ya puedo considerar estos puntos y decir, bueno, este examen, en lugar de hacerlo de esta manera, lo voy a realizar de esta otra manera para que todos puedan realizarlo, ¿no? O modificar un poco en mi planeación mis actividades para que todos puedan aprender y todos puedan estar bajo las mismas condiciones. Sí, que en el caso del estudiante rural, maestro, ¿cómo le podríamos hacer que no vive bajo el mismo ecosistema o el mismo entorno? ¿Qué estrategias podríamos abonarle, por ejemplo? Bueno, depende, ¿no? Obviamente tenemos modalidades en línea y pues creo que principalmente en esta situación que mencionas y es sobre todo los recursos o contenidos digitales que estén pensados para que puedan accederlos y de qué manera. Y, por ejemplo, el uso de herramientas offline Ajá. que no necesariamente tienes que estar en línea, ¿no? ¿Y esto qué significa? Y existen algunas aplicaciones o sistemas que, si en este momento yo tengo internet, puedo descargar el contenido, se guarda en mi celular, en mi computadora, y si me voy a una comunidad rural, pues allá lo puedo acceder sin necesidad de conectarme a internet. Esto es muy importante porque hemos tenido alumnos que de comunidades rurales donde vienen entre semana aquí y el fin de semana se van a su comunidad y no tienen, perdemos comunicación con ellos, pero ya se llevaron todos los recursos y guardaron la Ah, eso es muy información. Creo importante. que eso es una Muy buena estrategia. alternativa, estrategia para poder mitigar un poco la brecha digital de estos alumnos que están en comunidades rurales, ¿no? Aprovechar de estos recursos. Sí, que en ese sentido, pues es algo que se ha dialogado mucho como estrategia dentro de las prácticas que hemos tenido también en educación, que muchos estudiantes dicen, bueno, pues es que vamos a ir a un lugar a internet, ¿cómo podremos acercar a la tecnología al estudiante? Que no tengas el internet no te quiere decir que no puedas tener un dispositivo con contenido precargado y familiarizarlo. O sea, mi computadora tenga o no tenga internet es un dispositivo funcional. De hecho, fíjate, algo muy importante, justo eso que mencionas. La semana pasada se llevó a cabo un evento muy importante donde asistieron más de 100 niños de diferentes escuelas y de comunidades rurales. Y fue un proyecto que se llama BCS Explora, Ah, sí. que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, los lentes. Y en este caso es un proyecto que está desarrollado por la universidad a través del Departamento de Sistemas Computacionales, Gobierno del Estado y COSIT. Ahora, ¿de qué trata este proyecto? De poder llevar el conocimiento de zonas turísticas, de zonas protegidas a otros alumnos para que conozcan en recorridos en 360. Pero ese fue un punto muy importante, que
¿cómo podemos llevar este contenido a una comunidad rural donde no tienen acceso a internet o quizás luz, por ejemplo? Y trabajamos bajo una plataforma offline donde tenemos un servidor y todos los lentes se conectan a ese servidor y pueden acceder a esos recursos sin necesidad de tener internet. Y esto ya ha sido utilizado. Hemos ido a comunidades rurales a presentarles estos dispositivos. También como departamento tenemos un proyecto que se llama Acercando la tecnología a comunidades rurales o tecnología para todos y todas. Y llevamos recursos así, computadoras, laptop, drones, lentes de realidad virtual, muchísima tecnología y es increíble cómo los niños se emocionan y aceptan y se acercan a nosotros. O sea, me ha tocado ver niños que jamás han usado una computadora y de repente les explica 5 minutos y ellos solitos ya empiezan a mover el cursor, a dibujar, a hacer cosas que nunca habían hecho, ¿no? Y es muy importante eso, poder acercar a todos la tecnología. Sí, que muchas veces suena complejo en el papel. A mí me tocó abordarlo dentro de mi tesis doctoral y es cierto, o sea, muchas veces nos quedamos que la brecha digital dentro de nuestro país está siendo analizada simplemente desde el primer nivel, pero el primer nivel yo siento desde mi estudio que ya lo superamos hace tiempo. Lo que debemos de trabajar más es el empoderamiento de las personas a través de la tecnología y el factor social que ésta pueda implicar dentro de su aplicación. O sea, ciertamente nosotros desde la academia, desde el trabajo que realizamos, pues como docentes en su mayoría ya todos tenemos una computadora. Están estos recursos que usted bien comenta y a su vez pues se puede ir familiarizando, porque en algún momento llega la primaria, secundaria, preparatoria y nunca hubo este acercamiento con la tecnología. Entonces llegan a la universidad y sea la carrera que fuere, y esto es algo que se suscita muy seguido, es requisito comprar una laptop. Pero ¿para qué la compras si en realidad mm, tienes esta disyuntiva que existen muchas áreas a trabajar todavía, pues, y es responsabilidad, siento, tanto del gobierno e instituciones que se acerquen a la alfabetización digital, aunque sea brindar el hecho del acercamiento al dispositivo, que el dispositivo sí, no hay un acceso equitativo para adquirirlo en propiedad individual, pero pues también se sabe que en las bibliotecas, en los centros comunitarios, lugares donde se trabaja, hay un dispositivo, pero si no se dialoga, no se da el acercamiento a los niños, y sí me tocó ver la semana pasada este proyecto que se realizó, y es muy interesante porque también existe nobleza en cómo se sienten los niños en su aprendizaje, ¿no? Y la pregunta aquí sería muy interesante abordarla, ¿cómo nos garantizamos o cómo podemos fomentar que la inclusión digital sea un derecho y no un privilegio? Bueno, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque primero entender la diferencia entre un derecho y un privilegio, ¿no? Un derecho es algo que está garantizado por la ley, por las normas, es algo que es una garantía y que el gobierno lo debe pues garantizar, ¿no? Independientemente de si tienes alguna condición, alguna situación o tu condición social, económica, cultural, es un derecho, ¿no? Y en cambio un privilegio es un beneficio que solamente tienen algunas personas y por alguna característica económica o social o cultural, no. Sin embargo, no está garantizado para todos y todas. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Que el acceso a las tecnologías inclusivas debe de ser un derecho porque facilita que todas las personas puedan acceder a recursos tecnológicos y eso obliga pues a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y una integración a lo laboral, en lo educativo, en diferentes ámbitos y sobre todo en la participación en la sociedad, ¿no? Entonces sí considero que todos debemos de considerar esto como un derecho, el incluir las tecnologías inclusivas. Sí, que de hecho traía un ejemplo, ¿no? En su celular para Ah, claro, mostrarnos. claro. Y bueno, parte de los temas que queríamos hablar era el uso de las apps y de la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando. Y creo que algo muy importante es, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado de tal manera que
Tenemos una aplicación que nos puede describir en tiempo real lo que estamos viendo a través de la cámara. Imagínate para una persona ciega, que cómo puede estar en la calle y le pueden describir cuántos, si hay vehículos, si está en un semáforo, si está en el malecón, si hay personas. Vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Eh, Les recordamos a la audiencia también que estamos totalmente en vivo. Si hay algún comentario o alguna felicitación aquí para el maestro, le daremos lectura. ¿Puedes describir lo que estamos? Bueno, esa es una aplicación que Sí, es ¿puedes describir lo que vemos en este momento? claro, con mucho gusto. Pues ahora mismo se ve que tienes una laptop abierta con un video en pantalla, parece una entrevista o una charla que se está reproduciendo. Y bueno, a tu alrededor veo un entorno que parece como un estudio, hay algunas luces o equipo de grabación. Así que supongo que estás en un lugar de producción o algo por el estilo. Entonces, fíjate cómo la tecnología ha ido evolucionando y el uso de herramientas de inteligencia artificial pueden apoyarnos muchísimo en este sentido. Acabamos de ver un ejemplo en vivo de una descripción y esto puede apoyarnos para otras cosas, ¿no? Muy, muy interesantes. Sí que de hecho, pues abona al debate sobre la inteligencia artificial, su uso, pero vaya, son herramientas. Al final de cuentas son herramientas. Nosotros definiremos los usos que se le dan, pero este tipo de aportes nos abren el panorama, ¿no? A herramientas que pueden fomentar la inclusión, pero sobre todo el sentido de sentirte parte de algo, ¿no? Y hablando de este rubro de avance tecnológico, de parte de inclusión, creo que viene un evento muy cercano, ¿no? Dentro de Claro, sistemas para para poder. complementar nada más definitivamente el uso de la IA, de la realidad aumentada, de la ayuda como estos tipos de asistentes va a ser el futuro. Y claro, me gustaría aprovechar el espacio para invitarlos al octavo Congreso Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación que se va a realizar aquí en la universidad, en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales, del 11 al 14 de noviembre. Es un evento muy importante porque va a congregar muchos expertos en el tema, donde van a exponer los diferentes proyectos que se están trabajando y además son personas que vienen hasta de otros países, ¿no? A través de una red internacional de tecnologías inclusivas que se llama RITIE. Los pueden buscar en Facebook como ritie.org y Contie 2025, ¿no? También aquí es un espacio donde se va a llevar a cabo la semana de sistemas, donde se aprovecha para que los alumnos presenten los proyectos que están realizando que tienen que ver con inclusión. En el departamento siempre se ha promovido que los alumnos puedan tener esta cultura de hacer proyectos inclusivos y poder aportar un poquito, ¿no? Un granito de arena. Y en esta semana van a presentar todos esos proyectos. Entonces invitamos a autoridades, a cualquier persona, público en general, que pueda darse una vuelta y conocer. También se van a estar transmitiendo en Facebook y en redes sociales, pero si se pueden dar una vuelta mejor, ¿no? Para que conozcan lo que realizan nuestros alumnos y también lo que otras personas están trabajando. Sí, que en esta parte pues ya nos toca partir al cierre de esta emisión del día de hoy, pero sí preguntarle, maestro, a manera de cierre también, ¿qué recomendaciones daría a jóvenes innovadores interesados en tecnologías, en desarrollar o en crear tecnologías inclusivas? Bueno, pues primero que se involucren, siempre creer en ustedes mismos, ¿no? De que pueden lograrlo. A veces creemos que ciertos proyectos solo los puede hacer en otra escuela o en otro país, pero aquí en la universidad tenemos mucho talento, en esta ciudad tenemos mucho talento y es cuestión de que se animen, que den el primer paso a desarrollar proyectos, traten de orientar sus proyectos en tecnologías inclusivas y invitarlos también a que se acerquen. Tenemos una planta de docentes muy preparados y capacitados con experiencia que pueden apoyar cualquier duda, cualquier conocimiento o asesoría con gusto.
Sí, muchas gracias, maestro. Ya para terminar este programa, para concluir, pues, ¿cuáles serían sus conclusiones o su mensaje final respecto al tema abordado el día de hoy? Recomendaciones también, aportaciones quizás, o un mensaje para la audiencia muy importante. Pues principalmente agradecer el espacio que se nos da de platicar un poco sobre lo que hacemos en el Departamento de Sistemas Computacionales. Sin duda es un tema muy complejo que pudiéramos abordarlo en más reuniones, ¿no? Obviamente después podríamos hablarlo, pero y- sin duda la tecnología inclusiva apoya y garantiza el derecho, el acceso en igualdad de condiciones, lo cual es muy, muy importante para no dejar a nadie atrás. Esa sería mi aportación e invitarlos a que se involucren y participen en los eventos que vamos a realizar, los cuales mencioné hace un momento. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro. Pues agradecerle ampliamente la visita que nos dio el día de hoy. Es un tema bastante interesante. La próxima semana adelantamos a la audiencia, muy probablemente nos acompañe el doctor Andrés Sandoval, si su agenda nos permite, que nos va a poder complementar un poquito más acerca de esta charla. Agradezco a usted nos dé esta introducción. Porque, cierto, hablar de tecnologías y hablar de inclusión son temas que deben de estar y sobre todo tenerlos presentes dentro de la agenda de diálogo que existe tanto en instituciones, tanto en academias, tanto el gobierno. O sea, es un tema que tiene varias aristas, pero que muchas veces no se le da la difusión o divulgación pertinente. Sí se habla sobre él, reconocer públicamente todo el trabajo que se hace en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales. Creo que se está a la vanguardia de de las demandas que tiene la sociedad en cuanto a inclusión y sobre todo, pues agradecer esta invitación, ¿no? Al próximo congreso que habrá y además a esta semana de sistemas que pues es abierta al público en general, Así es. ¿no? Es más que nada también yo creo un impulso a la oferta académica que brinda el departamento, estudiantes de bachillerato que puedan venir también, pues a interesarse, ¿no? Un poquito más de lo que se realiza y sobre todo de lo que queda por realizar, ¿no? Que pues son bastantes proyectos que creo que vienen en puerta. Aquí tenemos un mensaje de Luis Octavio, felicidades al maestro. Eh, Gracias. pues por el día de hoy, agradecerle, maestro Israel, por Gracias a acompañarnos ti. el día de hoy. Agradecer a la doctora Magda Valdés, su coordinación dentro del programa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del departamento, Jesús Flores aquí en los controles técnicos. Los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde y estaremos mandando la publicidad para que puedan estar al pendiente. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y esperamos esta charla enriquezca un poquito más el diálogo respecto a la educación. Mi nombre es Jesús Emilio Corral y les deseo un excelente viernes y una excelente tarde. Muchas gracias, Hasta maestro. luego. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio WAP.